Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre el uso de cursivas y comillas según las normas APA. Empecemos. Las cursivas y las comillas se usan para llamar la atención sobre el texto. Las cursivas se utilizan para llamar la atención sobre los términos y frases clave. Las comillas se usan para presentar ejemplos lingüísticos y títulos de capítulos de libros y artículos en el texto. El uso de estas pautas de cursivas y comillas hacen al documento consistente y legible. Las comillas también se usan para presentar citas en el texto, pero de eso no es de lo que vamos a hablar ahora, sino de todos los otros usos. ¿Cuándo usar cursiva? En el primer uso de términos o frases clave, usamos cursiva cuando vamos a usar un término, es decir, una palabra, o una frase clave, que está a menudo acompañada de una definición. Por ejemplo, la ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación al peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o peligro inminente. Es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez. En este caso, el término clave es ansiedad. Por lo tanto, ella va a estar en cursiva. Y al costado vemos que está la definición de ansiedad, ya que es un término que está siendo utilizado por primera vez. También se usan las cursivas en títulos de libros, informes, páginas web y otros trabajos independientes. Por ejemplo, Guía de práctica clínica en el pie diabético. Este es el título de un trabajo independiente. También para hablar de títulos de periódicos y números de volúmenes periódicos, pero no la coma entre ellos, es decir, solamente el nombre más no la coma. La coma no debe estar en cursiva. Por ejemplo, este es el nombre de una revista periódica que se llama Acta Biológica Colombiana, coma y el número de página. La coma no va en cursiva. Las letras inglesas utilizadas como símbolos estadísticos o variables algebraicas. Estas letras que vemos aquí se usan en cursiva, ya que son símbolos estadísticos. También se usan las cursivas en las anclas de una escala, pero no el número asociado. Por ejemplo, en la escala de depresión de Zoom. ¿Qué es una escala? Una escala es un test. ¿Ok? Los psicólogos muchas veces usan tests o escalas que sirven para medir distintas enfermedades psicológicas de repente o para hacer un diagnóstico certero. Entonces, esta es una escala de depresión, es un test de depresión de Zoom, que es el autor. Cuando hablamos de las anclas nos referimos a el significado que tienen estos números. Por ejemplo, 1 en la escala de Zoom significa muy pocas veces y 4 significa la mayoría de las veces. De repente en una pregunta que sea, ¿se siente solo? 1 significa muy pocas veces, 4 significa la mayoría de las veces. Hay una escala de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, esta descripción de lo que significa el número 1 va con cursiva cuando estamos dentro de un trabajo y queremos explicar eso, pero el número no va en cursiva. También se usan las cursivas en el primer uso de palabras, frases o abreviaturas de otro idioma, cuando los lectores no pueden estar familiarizados con ellos. Por ejemplo, si estoy escribiendo un trabajo en español y quiero poner una frase o una palabra en inglés que no es común y que no está en el diccionario español, porque hay muchas palabras de otros idiomas que están en el diccionario español porque son comunes en el uso del habla española, ¿sí? Pero en el caso de que no esté, pues la pongo en cursiva, dando a notar que es una palabra que está en otro idioma y que no tiene por qué ser entendida necesariamente. Por ejemplo, él siempre se refería a ella como sweetheart y a ella le parecía desagradable.
Sweetheart es la palabra en otro idioma, en este caso en inglés, que estamos poniendo en cursiva. Ahora, ¿cuándo no usar cursivas? No usamos cursivas en los títulos de series de libros. Por ejemplo, la serie de las Crónicas de Narnia. No es necesario usar cursivas aquí. O la serie de Harry Potter o la serie del Señor de los Anillos. Estamos hablando de títulos de series de libros, no cursiva. Tampoco cursivas en signos de puntuación después de una palabra o frase en cursiva o entre elementos de una entrada de la lista de referencias. Por ejemplo, revista de psicología anormal, 128.6, estas comas de aquí no van en cursiva. Sin embargo, todo lo demás, que es el nombre de la revista y los números, sí van en cursiva. Las comas no. Tampoco palabras, frases y abreviaturas de origen extranjero que aparecen en un diccionario del idioma en el que se está escribiendo. Eso es muy común en los documentos jurídicos en los que predominan las palabras en latín o las frases en latín que ya son manejadas por los abogados y que podemos incluso encontrarlas en los diccionarios de español. Entonces no se necesita poner en cursiva per se, ad hoc, de facto, que son frases en latín. Eso también se da en frases o palabras de otros idiomas que ya están de uso común en nuestra lengua e incluso aparecen en el diccionario. Ahora veamos el uso de la cursiva para enfatizar. A veces usamos la cursiva para enfatizar las palabras más relevantes que ayuden al entendimiento de una frase u oración, aunque no se recomienda su uso muy seguido. Por ejemplo, me dijo que lo hizo porque quiso y no porque se lo pidieron. Aquí estoy enfatizando la palabra quiso y para enfatizarla uso la cursiva. Recomiendan en las normas APA no usar muy seguido esto, pero si quiero enfatizar que lo hizo porque quiso, es algo necesario para mi discurso, pues lo pongo en cursiva para que se enfatice. Si el énfasis se agrega en una cita, se coloca un corchete junto a la palabra en cursiva que diga énfasis agregado. ¿Por qué? Bueno, a veces nosotros citamos algo y queremos enfatizar algo dentro de la cita. Si yo quiero enfatizar algo de la cita, pues lo pongo en cursiva, pero tengo que señalar que esa cursiva no es propia de la cita, es decir, de la persona que escribió primero eso, sino es una cursiva o un énfasis agregado por mí. Por eso es que pongo el énfasis agregado. Los resultados indican niveles de indiferencia, agresividad y otras formas de violencia. Yo quiero enfatizar esta palabra de aquí. Por lo tanto, la pongo en cursiva y agrego énfasis agregado. No es un énfasis que esté dado de la cita per se. En las escuelas, un alto porcentaje de estudiantes es rechazado y humillado por sus compañeros. ¿Sí? Es así como funciona el énfasis en una cita, con cursiva. ¿Cuándo usar comillas? Ahora pasemos a las comillas. En otros casos que no sean comillas directas. Recordemos que en este caso no vamos a hablar de las citas y las comillas en las citas, sino en otros casos que no sean comillas directas. ¿Cuándo usarlas? Para referirse a una letra o frase como ejemplo lingüístico. Por ejemplo, en ese caso se escriben con B y no V. Estamos usando la letra B y la letra V como ejemplo lingüístico, refiriéndonos a ellas como letras del alfabeto. Por lo tanto, las tenemos que poner en comillas. Ejemplo de una palabra. En el caso de excelente, de la palabra excelente, se escribe usando X. Aquí tenemos en palabra y en letra también. Para presentar palabras estímulo, aunque si son muchas, es preferible presentarlas sin comillas en una tabla. Las palabras estímulo fueron multitud, atardecer y lápiz, entre comillas. Para reproducir material de un ítem, de una prueba o instrucciones textuales para los participantes. Recordemos que estas normas están dadas por la Asociación de Psicólogos, ¿sí? Entonces hablan mucho sobre lo que son pruebas, escalas, tests que usan los psicólogos usualmente para el diagnóstico. Entonces, ellos dicen que si se quiere reproducir material de un ítem, de una prueba o instrucciones textuales, pues las tienes que poner con
comillas o entre comillas. El primer elemento fue con qué frecuencia haces ejercicio. También se usan las comillas en el primer uso de una palabra o frase utilizada como un comentario irónico, como una jerga o como expresión inventada o acuñada. Por ejemplo, el sujeto me reportó que si sacaba mala nota le tiraría la chancla. La chancla es una jerga, una expresión inventada, por lo que para ponerla dentro de un trabajo tenemos que ponerla entre comillas. También se usan comillas alrededor del título de un artículo periódico o capítulo del libro cuando el título se usa en el texto. No se use comillas en la entrada de la lista de referencias. Esto no se usa en la lista de referencias, solamente cuando está dentro del texto. Por ejemplo, el artículo de Sherman 2019, El arte de dar retroalimentación, aquí estamos usando las comillas. ¿Y cuándo no usar comillas? No debemos usar comillas cuando queremos resaltar un término o frase clave, ya que es preferible usar cursiva, como ya vimos. Entonces, para resaltar o en el primer uso de un término o frase clave, usamos cursiva más no comilla. Tampoco usamos comillas en anclajes de una prueba. Los anclajes de una prueba, como vimos anteriormente, son usados con cursiva. Tampoco para referirnos a un número como sí mismo, porque el significado es suficientemente claro sin las comillas. Es decir, al contrario de cuando usamos las letras para referirse a sí mismas, para referirnos a ellas como una letra del alfabeto, en el caso de los números no es necesario hacer eso. Y tampoco las usamos para minimizar el significado de una palabra. A ver, ¿qué pasa? Que a veces nosotros queremos minimizar el significado de una palabra. Si yo sé que Juan ha participado en un concurso, pero yo sé también que uno de los jurados del concurso era su tío, y quiero dar a entender que el hecho que él ha ganado es un fraude, quiero minimizar la palabra ganó. Cuando nosotros lo decimos oralmente, a veces ponemos nuestros deditos como comillas, ¿no? Juan ganó el concurso, pero en realidad se lo regalaron, ¿sí? Ya, en ese caso no lo podemos poner así en el escrito. Yo no puedo ponerlo entre comillas para minimizar esa palabra. Podría explicarla luego. Juan ganó el concurso, pero en mi opinión fue un fraude. Lo puedo explicar, pero no voy a usar las comillas para minimizar eso en el texto. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Roger Méndez Cruz, a The Ninja Music, a Ivonne Cantunché, a David Muñoz López, a Sharol Yelitza Dávila Díaz, a Diana Betancourt, a Wolfie Suri y a Max Chambi. Gracias chicos por haberme acompañado en el estreno de la semana pasada. También quiero saludar a Julián Molina, a Evelyn Arenas, a Pep 1982, a José Hernández y a Richard Andrés Maldonado. Gracias por sus comentarios. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!